Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Un centro aglutinante, encaminada a encontrar formas directas y efectivas de comunicación, acumular energía, fuerzas solares que irradien y cubran extensos campos. Nos aglutinamos y unificamos objetivos fundamentales y trabajamos en pos de eso. Nos abrimos a la comunicación, exploramos el campo de la imagen y el sonido en cada una de nuestras especialidades. El cine como principal elemento transmisor de imágenes, de sonido, su poder de mostrar cosas. Hacemos, exigimos cine, hablamos cine, vemos cine y publicamos cine. Se trabaja con las manos, se moldea la figura, se recrea el barro, el cuero, se buscan nuevas formas en el taller artesanal. El dibujo, el afiche, la calcomanía. Son también nuevas formas de comunicación que producimos. En las artes plásticas, quienes trabajen y experimenten renovadoramente tienen cómo colgar sus cuadros. Así, la ciudad solar es Cali. Es la gran ciudad universal que busca llevar su mensaje de lucha y optimismo a cada persona. Hernando Guerrero, Mensaje Solar, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al informativo Nuestra Gente. Los saludamos en este viernes, es viernes 13 de mayo, muy a propósito de este 13 de mayo, de este viernes 13, pues en el día de hoy, miren, esta mascarita, yo le dije a Jonathan que me la dejara, mire, de aquí hay que quitársela, que quitarse la máscara de los ojos y empezar a ver, y esa es la invitación que hoy les hacemos porque hoy es viernes cultural aquí en el informativo Nuestra Gente. El tema de hoy, pues ya lo escucharon una introducción porque les estamos hablando de Ciudad Solar. Ya 51 años más o menos, porque pues haciendo los cálculos, eso el año pasado se celebraban 50 años. ¿Qué fue Ciudad Solar? Rápidamente les digo, fue una corporación cultural que marcó el ritmo artístico de Cali, como dice la introducción, el flyer que está rodando por ahí en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, pues los invitamos a participar de este informativo Nuestra Gente por Facebook, por YouTube y por supuesto los que están en la señal del canal regular de televisión. Y les planteamos esta pregunta: ¿cómo le aportamos? ¿Cómo le aporta el caleño? ¿Qué ideas tienen ustedes para aportarle a la Cali cultural? Porque resulta que hace esos 50 años, tenemos ahí un poco de jóvenes hoy invitados, con la junta directiva de Hernando Guerrero, presidente, Francisco Paquico Ordóñez, tesorero, Miguel González, relacionista público y secretario, un boliviano, Willy Coronel era el secretario, y el eslogan rezaba: Ciudad Solar abre sus puertas para siempre. Y para hablar de esa Ciudad Solar, esa corporación cultural donde se juntaron un montón de elementos, un montón de artistas, de genios, en esa Cali de los 70, empezando apenas la década de los 70, se juntan estos hombres que convertirían o harían que con ese grupo, que con esa corporación artística, primero en una casa por allá en la Merced, luego por allá en el Peñón, se convirtiera como en un promotor de ideas, como en un lugar donde se pudieron hacer grandes exhibiciones de arte, donde se editaron revistas, en fin. Y tenemos un lujo de invitados para hacer esta memoria. Voy a saludarlos, empezando por acá por el estudio. Me acompaña Fernando Guevara, un promotor cultural, artista, teatrero, escritor también. Fernando, bienvenido. Fernando Guevara, además, casi que promotor de este encuentro. Bueno, muchas gracias, Néstor, y pues interesante hacer este encuentro familiar, porque realmente esa familia Ciudad Solar, que marcó un momento histórico en las actividades artísticas y culturales aquí en Cali y en Colombia. Entonces, para mí también es un placer estar aquí recordando
la memoria de los caleños, de los colombianos, yo creo que del mundo entero, a través de Canal 2, poder reunir esta familia Ciudad Solar. Bueno, vamos a presentarles a nuestros invitados de honor, Fercho también, pero estos son los papás de la criatura. Muy buenos días, señor Paquico Ordóñez, don Francisco Paquico Ordóñez, fotógrafo, cinematógrafo, docente universitario, realizador de un montón de propuestas a nivel de cine. Bueno, ya empezaremos a hablar con Paquico. Muy buenos días, Paquico. Vamos a ver si nos sale Paquico ahí. Gracias por esta invitación. Aquí está, maestro. Maestro Paquico. Muchas gracias por esta invitación y por este reconocimiento que se merece Ciudad Solar, que ha sido un gran aporte para todos los caleños, como los ustedes, esta familia se multiplicó. Cuéntenos dónde está, maestro. En este momento estoy en Caicedonia, me trasladé aquí, la Ciudad Solar se convirtió después en una escuela de cine de parte mía, pues es un arbolito, y ese arbolito siguió sembrando más arbolitos y se vino a Caicedonia a sembrar también y a tejer el cine en esta ciudad tan hermosa. Y ya tenemos 11 estudiantes que precisamente se están consolidando como un colectivo similar a lo que fue Ciudad Solar en esa época, porque siempre he tratado en mis proyectos de constituir equipos de trabajo, como le consta a Fernando Guevara, que también lo hice cuando era estudiante en Bellas Artes, que consolidé a varios estudiantes de varias áreas, de varias carreras, y conformamos un equipo. Y se hizo el primer documental allá en el instituto que se llamó Juanchito, Arena y Sol, ¿sí? Y aquí en Cali, en Caicedonia, estamos precisamente realizando un documental para que aprendan estos 10 estudiantes a hacer cine, un documental sobre la memoria de cuando llegó el cine a Caicedonia y el teatro a la dicha. Eso va a ser una belleza también, similar a un proyecto que hice ya más complejo, un largometraje en Cali, que se llama Función de Cala, que es la historia de los teatros del cine, el cine en Cali y a nivel nacional. Maestro, pero vamos, ya antes de seguir hablando de todo eso, vamos a ir presentando el combo, el equipo, ¿cómo le diríamos eso? La fraternidad. Parte de la familia. La familia de Ciudad Solar. Vamos ahora con don Hertián, seguimos Bertián Barstelman, también fotógrafo, también, bueno, casi que siguiéndole los pasos a Paquico, son un par de compadres ahí. Hertián, muy buenos días, qué alegría tenerlo. Saludos. Gracias por la invitación. Y pues, maestro, ¿de dónde está usted? Cuéntenos. Yo estoy en Medellín. ¿Cuánto hace que se fue por allá para Medallo? Estoy hace 30 años aquí en Medallo. ¿Y viene por acá a Cali de vez en cuando o no? Sí, de vez en cuando a visitar a la familia y a los amigos. Bueno, ya vamos a sacarle punta a la historia de nuestro maestro Hertián Barstelman. Vamos a saludar a Sebastián Ospina. Maestro Sebastián, ¿cómo está usted? Actor, escritor, realizador teatral, cinematógrafo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Desde dónde está usted? Cuente. Pues yo estoy viviendo en Nueva York desde el 2017. Ya estoy radicado acá. He seguido mi carrera, pues una carrera de más de 50 años en teatro. Y con algunas incursiones en el cine y en la dramaturgia y escritura de libretos. ¿Está hoy luciendo algún traje hoy de alguna obra que esté lista a presentar o qué? Porque usted siempre está como haciendo teatro, preparándose para la próxima audición. El jueves pasado, el 5 de mayo, se estrenó aquí en Nueva York, en el Instituto Cervantes, que es el Centro Cultural de la Embajada de España. Una película que se llama Jimmy Dean, que estás en los cielos. Espero llevar esa película a Colombia en octubre y estrenarla en Colombia. Es un cortometraje de 26 minutos que gira en torno a James Dean, el actor legendario,
y hace un trabajo en la película de Elia Kazan, Al este de Belén, basada en una adaptación de la novela de John Steinbeck. Pero ya vamos, Sebastián, también te reitero lo que le decía hace un momento a Paquico, ya vamos con todo esas historias de ustedes, de los maestros y de los artistas que ya llevan tantos años trabajando en esto cultural. Diego Vélez es actor, es realizador teatral, es un hombre muy conocido. Diego, buenos días. Yo quiero que vean a Diego Vélez porque Diego Vélez es casi que representa la gran dramaturgia, incluso cuando uno lo vemos, así sea en televisión, sabemos siempre que está representando personajes que tienen carácter o que están poniendo alguna clase de posición ahí, siempre está como metiendo mano duro ahí. Maestro, es un honor tenerlo aquí, qué gusto que esté aquí en Canal 2 Cali. ¿De dónde nos saluda usted hoy? Hola, no, estoy en Bogotá, ya hace algunos años me vine a Bogotá a trabajar como actor y también he podido hacer algunas actuaciones en televisión con el Teatro Nacional, con Germetiana. También he dirigido con el grupo Teatro de Garaje hace poco, que queda aquí en Chapinero, un colectivo de gente joven. Pero nada, pues mi trayectoria fue en el Teatro Experimental de Cali y mi participación en Ciudad Solar fue organizar el primer laboratorio de fotografía que se hizo allí. Y bueno, ya hablaremos un poquito más sobre Ciudad Solar, el contexto en que se creó Ciudad Solar, porque era un movimiento cultural muy amplio que participaba gente de teatro, el TEC, Teatro Experimental de Cali, pintores, cineastas. Era un gran movimiento y Ciudad Solar fue un lugar de encuentro donde se hacían exposiciones de pintura, de fotografía, donde se presentaban películas, cortometrajes, etcétera. Fue un gran encuentro de artistas en el contexto de un movimiento general en Cali muy productivo y muy creativo de las artes, ¿no? Ya tenemos a El Ramillete, Fernando, tenemos a Diego, Paquico, Sebastián y Gertián Barstelman. Vamos a empezar entonces a hacer esta visión, esta retrospectiva con un video que le vamos a pedir a Jonathan. Hoy en nuestra producción nos acompaña nuestro compañero Jonathan Buitragua. Hemos tenido algunos inconvenientes, extrañamos por ahí a Johnny, pero Jonathan está hoy aquí poniendo el pecho a la brisa. Jonathan, el segundo video, vamos a empezar a recrear esas historias viendo este material. Tu familia esté en donde quiera que se encuentre, en la ciudad o en el campo. La idea de Angelita y Miguel Ángel surge de un cuento de Andrés sobre dos personajes que viven en la oscuridad, dos personajes que viven encerrados, que es prácticamente una constante en la obra de él, ¿no? Los personajes encerrados. En la película Angelita y Miguel Ángel, el hermano de Miguel Ángel, la madre de Miguel Ángel, viven en una casa y ese universo es prácticamente un universo cerrado. Algo que él contaba frecuentemente de cómo se había quedado una clase en un estado de limbo, en un estado ya que no era ni infierno, pero era un estado de marginalidad, de aislamiento. Entonces surge la idea de un cuento de Andrés de mostrar dos muchachos de clase acomodada enfrentándose a un conflicto exterior. Esa es la idea central del cuento de Andrés. Mayolo ve la posibilidad de adaptar un guión, una idea original de Andrés, para llevarla al cine. Bueno, esa era la época en que en Colombia no se había hecho ninguna película de ficción realmente pues dentro de nuestra generación. Entonces decidimos hacer un argumental, por primera vez un argumental moderno, y muy después dentro de la parte de la cuestión generacional nuestra era cine pues de gente joven y de situaciones juveniles y de amores juveniles. Ese fue como el origen realmente de Angelita y Miguel Ángel. Era ¿por qué no hacemos una película de ficción? ¿No? ¿Por qué todo tiene que ser documental? Esa era la idea de Andrés, hagamos una de ficción de una vez. Yo como que pues en esa época estaba más bonita que ahora pues.
Y pues parece que cumplía las condiciones del papel, Angelita, la niña bonita, la noviecita, y se hizo. La actriz ya tenía 13 años, Pilar, y estaba como con 2 meses de embarazo. Pues empecé sin estar embarazada, eso duró en cantidades la filmación, ¿cuántos meses? No sé. Y ya a los 3 meses me tocaba decirle, vea que ya se me va a notar la barriga, sigamos, porque ya iba a ver la barriguita. Aquí vienen de un paseo de la carretera al mar. La que se ve entre rejas es Angelita, siempre entre rejas, siempre sin luz, siempre oscuro, que era como él concebía la situación de su clase, ¿no? Pues ese material que estamos rescatando ahí, ¿cómo le parece? Ahí estaba el maestro Mayolo, empezaron con sus pinitos, está basada en un libro de el maestro también Andrés Caicedo. Bueno, pero que sean ustedes los que empiecen a contarnos qué fue lo que vimos. A ver, pongamos ahí a uno de nuestros... empecemos con Paquico, ¿no? Sí, me parece que está bien porque... Pues maestro Paquico, ¿qué fue lo que vimos? Cuente. No, pues esa fue, como decía Mayolo, nuestro primer acercamiento a hacer una película de ficción. Ahí estaba Pilar Villamizar, que fue mi esposa, mi compañera, con quien llegamos a Ciudad Solar. Ella llegó después y fue la actriz de Angelita con Jaime Acosta, que está allí. Y esa experiencia fue importantísima porque se empezó a aprender a hacer cine haciendo cine. Como yo he dicho, Ciudad Solar fue una escuela, fue nuestra universidad, ¿sí? Con el aporte de los que fueron llegando, que ya estaban formándose en una academia, como el caso de Luis, que él llegó cercano a nosotros después de esta película. Esta película fue de verdad el punto de partida para hacer cine, con la otra película que ya fue el documental, que fue Olga Bea, de los americanos, ¿sí? Allí Eduardo Carvajal, por ejemplo, se acercó y hizo la foto fija. Yo también participé haciendo la foto fija, ayudando a la iluminación, ¿no? Fue todo un ejercicio muy importante y en equipo, y nos la gozábamos. Lo importante es que el estilo de nuestro trabajo como realizadores era divertirnos y aprender a la vez. Tanto los actores, que eran actores naturales en ese momento, dirigidos por Andrés, por Mayolo, ¿sí? Respetando esos roles. Eso fue impresionantemente importante. Y Simón Alexandrovich fue un personaje muy importante en este proceso, porque nos ayudó a nivel de la producción, con el presupuesto del transporte, de la alimentación, para poder realizar esta película, que finalmente no se editó, no se terminó por muchos motivos afectivos, técnicos, psicológicos, de la confrontación entre unos y otros, como en el caso de Andrés y Mayolo, pero fueron siempre muy buenos amigos, que precisamente esa película la realizó Luis, ¿sí? Utilizando todo ese archivo con base a los testimonios de unos pocos buenos amigos que fuimos los que participamos, y logramos que esta película se convirtiera en nuestro abrazo para comenzar a hacer cine de ficción aquí en Cali, en el grupo de nosotros en los años 70. Justamente hablando del maestro Luis Ospina, pues Sebastián, ¿cómo era ese momento ahí que estaba pasando en la familia Ospina, que justamente es Luis el que recopila este material, lo salva un poco para hacer este documental que se llama Unos pocos buenos amigos, ¿no? Sebastián. Bueno, mi memoria, pues si no me falla,
Yo viví en Cali hasta los 16 años y luego me fui para Boston, pero entonces yo durante las vacaciones de verano venía a Cali. Y en esa época, digamos ya en los 70s, en la ciudad, en la casa familiar, se creó prácticamente un centro de reunión de amantes del cine, de jóvenes, porque Luis tomó esa casa de Versalles y la convirtió como tenía su auditorio, tenía su sala de edición, y ahí se escribía la revista Ojo al Cine. Y entonces mi memoria de esa época era regresar a esa casa donde yo me alojaba cuando venía de vacaciones, y tengo la memoria de ver a Andrés Caicedo siempre sentado detrás de una máquina de escribir, tecleando, escribiendo. Ese es como el recuerdo que yo tengo de Andrés, un tipo melenudo ahí, gafufo, sentado en una máquina a escribir, tecleando frenéticamente. Eso es lo que me queda de esa memoria un poco. Bueno, para mí, pues, lógicamente Cali es donde yo me comencé a hacer como artista. Mi primera experiencia con el teatro fue ver el montaje de Edipo Rey de Enrique Buenaventura en el Teatro Municipal. Ese fue mi primer contacto, que era protagonizado por Pedro I. Martínez, de esa época, que era el marido en esa época de Fanny Mickey. Y Fanny Mickey en esos años 50 era una mujer que dictaba clases de ejercicios para señoras burguesas de Cali en mi casa. Así fue que, bueno, son memorias de la infancia que se fueron formándome y haciendo lo que yo he logrado ser después. Maestro Diego Vélez, ya le hablaron por ahí del TEC y del teatro. Conecte usted pues la charla con ese teatro del que habla Sebastián. Bueno, pues digamos que cuando en los años 60 con Fanny Mickey fue muy clave en la organización de los festivales de arte en Cali. Esos festivales de arte, pues, de los años 50, 60, no sé exactamente las fechas, pues fueron muy importantes en Cali y se organizaban pues con el TEC, con el Teatro Experimental de Cali, que existía desde mucho antes. Pedro I. Martínez llegó como director de la Escuela de Bellas Artes y Fanny Mickey era su compañera. Y después, cuando Enrique Buenaventura llegó a dirigir la Escuela de Bellas Artes, Pedro I. Martínez se fue a Argentina y falleció en un accidente, y Fanny Mickey se regresa al TEC. Yo llegué en esa época a la Escuela de Teatro, muy rápidamente estuve haciendo personajes pequeños en las grandes obras, pero digamos lo interesante es que en ese momento Cali, el nadaísmo, por ejemplo, se lanzó en los festivales de arte de Cali, se volvió, pues, tuvo una resonancia nacional a través de esos festivales de arte. Entonces había movimiento muy fuerte, cultural en Cali. Recuerdo a Miguel González, por ejemplo, que fue muy importante curador de arte, organizador de exposiciones. Y lo interesante de eso es que, por ejemplo, el primer cineclub que yo asistí siendo muy niño fue en la sala Julio Valencia de Bellas Artes, organizado por el papá de las Vázquez. Ahí conocí a Mayolo, a Luis, a la gente que llegaba a ese cineclub. Vimos mucho cine, de toda la historia del cine. Al principio pues se veían películas en 16 milímetros, pero digamos había un ambiente cultural muy fuerte, pero al mismo tiempo la sociedad caleña estaba viviendo una transformación que después fue muy dañina para la ciudad, con el surgimiento del narcotráfico. Había también, digamos, una fuerte... los jóvenes estaban muy radicales políticamente. Las alternativas de pronto eran o volverse narcotraficante o volverse guerrillero, que había varios grupos guerrilleros, o dedicarse al arte. Yo creo que el arte nos salvó a muchos de esas alternativas
que se estaban presentando en ese momento en Cali. Y Ciudad del Solar pues jugó un papel muy importante en ese sentido. Muchos de nosotros encontramos el arte, el teatro, la fotografía a muy temprana edad, y eso nos fue marcando un camino en la vida que nos alejó, digamos, de esas otras alternativas, el hipismo, las que ya nombré, etcétera, porque era un momento de cambio muy fuerte, y creo que la actividad artística y el teatro jugaron un papel muy importante, incluso en la formación y en el diálogo con los cineastas, con Mayolo, con todos ellos, en el acercamiento con los pintores, Pedro Alcántara, Diego Pombo, ¿sí? Entonces era un gran movimiento del cual hizo parte Ciudad Solar, jugando un papel muy importante, porque ahí se encontraban los diferentes artistas de las diferentes áreas del arte. Entonces yo llegué ahí a Ciudad Solar porque yo ya hacía fotografía desde muy joven, me ganaba un poco la vida con la fotografía para poder hacer teatro, y organicé el primer laboratorio de fotografía de Ciudad Solar, donde se producían pues las fotos para promocionar las exposiciones y las actividades que se hacían en Ciudad Solar. Y al mismo tiempo, pues no sé, ese archivo de negativos en manos de quién quedó, pero pues hay todos unos testimonios gráficos que deben estar en alguna parte, no sé si Eduardo Carvajal los tiene o quién, pero sería bueno rescatar todos esos documentos, ¿no?, gráficos que hay sobre esa historia. La cámara era como la protagonista y la primera protagonista de ese movimiento, de esa casa de cultura y de fraternidad, y ahí estaban pues en la cámara, una la fotográfica y la otra la de 35, la de cine, y la de 16 milímetros. Y maestro Gertiano, ¿usted cómo llega ahí a encontrarse con todos estos genios, y cómo era manejar a todos esos genios y todos esos egos y todo ese arte que estaba pasando un poco ahí en ese momento en Ciudad Solar? Bueno, el primero que yo conocí era a Carlos Mayolo. Yo me acuerdo que con Carlos Mayolo, con Nils Bonge y con el papá de las Mechas, en la tertulia que quedaba en el barrio San Antonio, que fue uno de los primeros cineclubes que habían en Cali. Ahí yo conocí a Mayolo, y él llevaba un proyector de 16 milímetros, y ahí pues vimos las mejores películas que yo había visto, Rififi, El Salario del Miedo, todas esas películas. Y a raíz de con Mayolo empecé a conocer pues a Hernando Guerrero, que nos encontramos mucho en la Sexta en Cali, y así se fue juntando un grupo de gente. Pues mi padre, que era pintor, era muy amigo pues de Enrique Bonaventura, Pedro Alcántara, María Teresa Negreiros, Hernando Tejada, Lucy Tejada, y con Ciudad Solar y la fotografía pues empecé a conocer todo este trabajo que se estaba haciendo, y me pareció muy importante Ciudad Solar, porque fue pues un centro cultural alternativo donde se gestó, y mucha gente aprendió mucho la fotografía, el cine, la literatura. Me acuerdo mucho pues de la exposición que hizo Fernel Franco en Ciudad Solar, que fue pues una de las más importantes, sobre las prostitutas, una exposición contundente que se hizo allá. Y pasaron los años, y pues cuando se desintegró Ciudad Solar, pues, hubo como una partición con Paquico, con Juan Fernando, con Fanor León y Herrera, y conseguimos una casa en El Peñón. Allá pues montamos un laboratorio, sala de exposiciones, se hacían conferencias. Pero yo digo que la presencia de Ciudad Solar fue muy importante para el desarrollo cultural de Cali. Yo pienso que como experiencia fue una de las más importantes que pudimos haber vivido. Pienso que la memoria de Ciudad Solar va a seguir adelante. Muy importante toda esta reseña que hacen los maestros, porque realmente Ciudad Solar nace en un punto muy importante dentro de la historia latinoamericana inclusive. Venimos de los años 60,
cuando ha sucedido la Revolución Cubana, a principios del 70, en el año 71, pues sucede algo muy importante en la historia de Cali. Entonces, allí es donde nosotros vemos ese 26 de febrero del 71, cuando hay, pues digámoslo así, una masacre de estudiantes, de jóvenes y de la Univalle, y para mí es importante todos estos movimientos de jóvenes. En ese momento, en los años 70, principios de los 70, el movimiento estudiantil estaba con muchas inquietudes, los jóvenes estaban que reventaban por cualquier parte, entonces lo hicieron a través de la actividad artística cultural. Y se me asemeja mucho a lo que el año pasado, exactamente 50 años, existe el estallido social, donde también los jóvenes estaban que se reventaban en la medida de expresar sus inquietudes a nivel social y también a nivel artístico. Entonces, a mí esto me ha parecido sumamente importante y pues el hecho de que estemos aquí en este momento celebrando estas fechas nos unen. Y como lo han dicho los diferentes participantes, los diferentes maestros, la memoria no es tan fácil de borrarla. La memoria es algo importante y más si se hace a través de la actividad artística cultural. Entonces, ese legado precisamente nos ha llevado hoy en día a través de unas generaciones que en el momento que participaron en principios del 70, es muy importante. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante en la medida de que yo estoy como en una generación intermedia, ¿sí? Afortunadamente fui alumno de Paquico, de Diego, fui dirigido también por Carlos Mayolo, Luis Ospina, estuvimos muy cercanos. Hay otra persona muy importante también dentro de todo este proceso, que es Eduardo Carvajal, ¿no? Comúnmente conocido como la Rata Carvajal. También con ellos pude tener la fortuna de trabajar. Entonces, estar como heredando de una u otra manera ese movimiento, ¿sí? Ya a mí me correspondió en los años 80 y a partir de eso, como decía Paquico en un comienzo, hicimos muchas cosas chéveres dentro de la misma metodología autodidacta que ellos traían como experiencia. Y era allí, frente a la cámara, frente al espacio, frente a muchas cosas, inclusive frente a una sociedad que tenemos que inventarnos, o reinventarnos, como se dice comúnmente hoy en día. Allí es donde empiezo yo a recoger ese legado y, por supuesto, entregarlo a las generaciones venideras, que entre otras cosas, pues desafortunadamente no pudimos tener hoy aquí a Ernesto Ordóñez, el hijo de Paquico, que también a su vez recibió a través de todo su entorno familiar y de amigos, recibió también ese legado. Y yo creo que las familias de muchos de los participantes en Ciudad Solar, porque les cuento, fueron muchos, 3 iniciaron, ¿sí? Pero realmente fueron integrándose muchas personas, y sobre todo de muchas inquietudes artísticas y culturales, y también viendo la posibilidad de hacer respetar la producción artística. Entonces, a mí me parece importantísimo que en este momento se hagan presentes de una u otra manera. A algunas de las personas que comento no están con nosotros hoy en día terrenalmente, pero esa memoria continúa en muchos caleños sobre el quehacer de cada uno de ellos, porque son bastantes, como le digo, Néstor. Justamente ayer, cuadrando todos los pormenores de este especial de Ciudad Solar y contactando a nuestros maestros, a Diego, a Sebastián, a Paquico, a Barstelman, estamos hablando con Fernando. Les cuento a todos, a ustedes, estaba hablando con Fernando y me dice, estaba en el centro, usted va a contar eso, y me dice, un momento, ¿no es ese Miguel González? ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, precisamente ya dentro del trabajo de producción habíamos tratado de contactar a las diferentes personas. Con Miguel, por convenientes de salud, pues había sido muy difícil localizarlo, y para él para nosotros era importantísimo la presencia de él, porque entonces nosotros
vemos que esas tres personas, como es Hernando Guerrero, Paquico Ordóñez y Miguel González, participaron, pero habíamos perdido como el contacto con ellos, y aparecerse frente a mí mientras estoy hablando con Néstor telefónicamente, yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Oiga, esto es un sueño solar. Pensé que era un sueño solar en la medida en que aparece frente a mí Miguel, y entonces yo pues le hice la invitación de una vez, ¿no? Pero como sabemos, las actividades que llevan hoy en día los compañeros de Ciudad Solar, digo yo Ciudad Solar en la medida en que todavía existe y aquí los tenemos. Entonces, para mí Miguel era un pilar muy importante para tenerlo en el programa. Me dijo que no podía por cuestiones de citas médicas y compromisos personales y demás, entonces no lo pudimos tener aquí. Entonces allí es cuando nosotros decimos la magia de Ciudad Solar todavía existe, ¿no? Porque de una u otra manera fueron apareciendo, ¿sí? Como lo que sucedió con Miguel, también las otras personas pudieron llegar a sacar su tiempo de sus actividades profesionales y familiares y poder estar allí. Y a muchos no lo logramos contactar, pero esa magia pudo hacer que Miguel, siendo esa persona tan importante como lo he comentado, estuviese allí queriendo participar. Y hay que contar también que Hernando Guerrero está bastante, pues digamos que está vivito y coleando. Lo que pasa es que a esta hora debe estar en tremenda rumba de bohemia y todo eso. Pero está allí, está en Santa Mónica Residencial, en el norte de Cali, y pues el maestro Hernando está ahí siempre como activo haciendo sus cosas, pero en otro mundo ya de su bohemia y de su buena vida. Bueno, ahora yo les voy a plantear a todo este combo de señores que empecemos como a hacer el retrato de cómo Cali se transforma culturalmente en ese momento. ¿Por qué digo eso? Porque Cali aquí definitivamente es otra película en cuanto a artes en Colombia, artes escénicos, el teatro, que pues justo con Santiago García ya y del maestro Enrique Buenaventura acá pues inician casi que toda la bomba del teatro colombiano, son los Patriarcas, con rajatabla en Medellín, también habría que decirlo. Y cómo esa influencia, ¿ustedes creen que todavía afecta al caleño, al arte caleño y al arte colombiano en general? A ver, ¿quién alza la mano por ahí? A ver, Paquico. Bueno, es muy importante hacer un recuento anecdótico e histórico. ¿Por qué? De Ciudad Solar. Hernando Guerrero y Paquico deciden viajar a Sudamérica para descubrir y encontrar todas las alternativas que se estaban haciendo en Sudamérica, ¿sí? Con relación no solamente a la política, en ese momento eran las dictaduras en todos los países latinoamericanos, pero nos arriesgamos a viajar para recoger esa experiencia y luego volver. ¿Y qué pasó? ¿No? Hernando no pudo llegar sino hasta el Ecuador porque la familia no le logró enviar el pasaporte legalmente. Yo seguí, me encontré con Hernán Toro, que precisamente también coincidencialmente nos encontramos allí en Guayaquil. Seguí con él. ¿Y qué pasó? Hernando encontró en el Ecuador unos grupos alternativos de la misma generación de nosotros, haciendo ciertas actividades como movimiento cultural, rescatando precisamente lo que se quería hacer por parte de esa juventud. A mí me pasó lo mismo, viajé por todo Sudamérica, logré llegar hasta la Argentina, antes de la dictadura de Pinochet, que afortunadamente no llegué a Chile porque estaba muy delicado ese país en ese momento. Pero me pasó lo mismo, en Brasil encontré grupos de trabajo de nuestra generación haciendo cine en Super 8, experimental, en Bolivia, en Ecuador también, porque ahí estuve
en la Argentina. Bueno, esa experiencia fue muy importante. Regresamos a Cali, nos encontramos y compartimos esa experiencia, ¿sí? Y nos empezamos a reunir para consolidar y hacer algo nosotros en Cali con relación a las artes, a eso que yo me llevé la cámara fotográfica, también. Bueno, Miguelito empezó a participar en este encuentro, ¿sí? Porque él también estudió conmigo en el Colegio San Luis, con Hernando estudié en la Santiago de Cali. En fin, nos encontramos y en el Colegio Herman nos encontramos y también llegó en un momento dado Luis, que estaba empezando a estudiar en los Estados Unidos, en Los Ángeles, cine. Andrés también se acercó. Seguimos reuniéndonos en la casa de Hernando y decidimos organizarnos y solicitarle a la familia de Hernando una casa que ya la habíamos visualizado en el centro, que nos la cediera, ¿sí? En ese momento el movimiento hippie estaba full, ¿no? Y les aclaramos a la familia que no iba a ser una comuna hippie al estilo, pues, de tentarnos a fumar marihuana ni quedarnos por allá en el aire, sino que queríamos hacer consolidarnos como equipo y tener un espacio para exposiciones, para fotografía, para cine, que era lo que nos estábamos, precisamente los que nos estábamos reuniendo, estábamos interesados en eso. Se fundó, finalmente, nos dieron la casa, nos fuimos Hernando Guerrero con el colchón, Paquí Ordóñez con el colchón, Miguelito González con el colchón y Andrés Caicedo con el colchón. Fuimos los que llegamos primero allá. Y pasó un año y decidimos el 26 de julio, ¿sí? En homenaje a la Revolución Cubana, inaugurar la casa, la Ciudad Solar, con una exposición muy importante de todos los maestros del arte plástico a nivel nacional: Obregón, Grau, Elisa Burchi, Lucy Tejada, bueno, todas las personas de las artes de esa generación ya muy consagrada, que se solidarizó con el proyecto de nosotros. Ciudad Solar, ¿sí? Desde ese momento se convirtió en el punto de partida para todas las artes, porque inclusive, como dice Diego y Sebastián, allí llegaron los nuevos fotógrafos, que formaron fotógrafos, llegaron. Enrique Buenaventura fue un personaje muy clave para nosotros a nivel del teatro. La solidaridad se presentaba, obras, llegaban los músicos de Buenaventura, Mercedes Montaño, y hacíamos toda una fusión de las artes, la danza, el teatro, la fotografía, el cine. Allí hubo un cineclub que yo promoví muchísimo, que se llamó el Cine Subterráneo, donde presentábamos cine en 16 milímetros, ¿sí? Allí, y nos reuníamos varias personas, incluyendo a Diego, Ramiro Arbeláez, Jaime Acosta, Andrés, a leer sobre cine y aprender de esa manera a hacer cine, ¿no? Y pudimos hacer contactos muy importantes con algunas embajadas, como la embajada alemana, que nos facilitaban las películas en 16 milímetros del expresionismo alemán, bueno, las monjitas de San Pablo Film, ¿sí? En fin, varias posibilidades se nos ofrecieron a nosotros para aprender y poder promover a nuestros artistas de la generación, como Oscar Muñoz, Fernet Franco, ¿sí? Y así otras personas que participaron en ese momento en estas exposiciones. Lo importante que ahora hablamos tras de cámara con Gertián y con algunos de los que estamos participando, es que Ciudad Solar ha trascendido, ¿sí? No pasó, sigue vigente, porque muchas generaciones, no solamente los que están estudiando en la academia, en la universidad,
siguen influenciados bastante de lo que fue ese movimiento cultural. Inclusive actualmente también muchas personas de otras ciudades solicitan esa experiencia que nosotros vivimos para ponerla en práctica como equipos de trabajo para consolidar las diferentes expresiones artísticas, que eso fue lo que se dio allí en Ciudad Solar, porque en Cali y en Colombia era una galería de arte, era una sala de cine solamente. Nosotros allí consolidamos y pudimos no solamente darle la posibilidad a las personas de nuestra generación, sino que aprendimos y muchos artistas se vincularon al proyecto de Ciudad Solar como Pedro Alcántara, bueno, Fernet Franco también fue muy importante en ese sentido. Santiago, el director de teatro de la Candelaria, él también participó en muchos momentos con nuestras ideas y solidarizándose en ese sentido. Nosotros en Cali tuvimos una gran fortuna porque también, por ejemplo, Hernán Nichols, ¿sí?, fue uno de nuestros patrocinadores a nivel de conseguir el presupuesto, la financiación, el diseño de las tarjetas de invitación, los afiches para promocionar que fue Ciudad Solar. Para nosotros un gran apunte, ¿sí?, realmente. Y así sucesivamente otras personas que trabajaban con el Estado, con las universidades, nos apoyaban increíblemente y por eso, gracias a ese apoyo también, con toda nuestra autonomía, pudimos continuar varios años en esta labor, no solamente en el centro de Cali, porque Hernando, en un momento dado, casi al año de fundar Ciudad Solar, se fue al Festival de la Juventud en Alemania, ¿sí? Y ya se quedó, ¿no? Por allá se quedó. Guerrero se quedó por allá un poco. A ver si. Y me tocó casi toda esa responsabilidad a mí, porque yo asumí la dirección con el apoyo de todas las otras personas, incluyendo a Gertiana, a Juan Orleón, a Juan Fernando Ordóñez, ¿sí? Y a raíz de eso se polarizó un poco el movimiento cultural, pero cada uno siguió haciendo su cine. Por ejemplo, Andrés, Luis Ospina, Carlos Mayolo, que fueron muy cercanos en ese momento, se polarizaron, pero para hacer su producción, su realización como personas, como cineastas, como artistas. Nosotros nos trasladamos hacia el Peñón para dejar libre la casa, ya que Hernando no estaba, respetando a la familia de Hernando, ¿sí? Y allá continuamos varios años, como hasta los 80, creo, más o menos, compartiendo la fotografía, el cine, la literatura, porque ahí se fundó un grupo de escritores en el cual yo participé, que se llamó Tiro al Blanco, que hacía parte del movimiento nacional Punto Rojo, ¿sí? Ese traslado no cambió en ningún momento los objetivos ni lo que se quería y se quiso hacer con Ciudad Solar, porque ahí estuvo otra vez el teatro, la música, el cine, la fotografía, las artes gráficas, y eso repercutió muchísimo, porque varios de los que estábamos en Ciudad Solar, fundadores, fuimos profesores en las diferentes instituciones de arte en la ciudad de Cali, en Bellas Artes, en el Instituto Popular de Cultura, en la Universidad del Valle, en la Universidad Santiago de Cali, ¿no? Inclusive aportamos muchísimo a la consolidación y educación que fue la Universidad Autónoma con relación a lo que se estaba promocionando allí, para consolidarla también como facultad de comunicación. Igualmente hicimos eso en la Universidad del Valle, donde no solamente Luis, sino Paquico y otras personas trabajaron en la orientación, ya trabajamos como asesores para fundar
la Escuela de Comunicación Social y Artes Integradas, ¿sí? Vea, eso pues, a mí me parece muy importante esta labor que hicimos, ¿no? Y yo quiero... Yo quiero que ahora que un poco cada uno de los participantes empezaríamos de pronto por Gertiana ya en el orden de cómo los vemos allí presentados, ¿cómo extraen eso que se vivió, ese parche, porque además era un parche, ese parche que de pronto uno ve cuando revisa las historias de cada uno de ustedes que lo mantienen, a pesar de que están activos culturalmente, siempre es como ese sabor fraternal que se les ve, como que ese camino que están haciendo. Gertian, es como preguntarte cómo fue el camino estar en esa ciudad solar y tu camino hoy día hasta pues manejando la fotografía, todos los proyectos en los que has estado. Cuéntanos, nárranos un poco tu camino desde Ciudad Solar hasta el hombre que eres hoy. Bueno, yo creo que Ciudad Solar fue como la cuna del conocimiento y a Ciudad Solar le debemos pues como haber conseguido esa mirada en el arte más universal de compromiso pues con el arte. Pienso que la huella que nos dejó Ciudad Solar ha sido muy importante para todos nosotros. O sea, yo le agradezco mucho pues haber estado con Ciudad Solar, porque yo lo que aprendí ahí se lo doy realmente pues a Paquico, a Fano, a toda la influencia de todos los artistas que éramos ahí. Eso era como una comuna cultural y el legado que hemos dejado ha sido muy importante para nosotros. Eso nos ha proyectado con la fotografía, con el cine, la literatura, y realmente uno tiene que estar muy agradecido pues por haber tenido esa experiencia, y pienso que lo que hemos conseguido con Ciudad Solar es una huella pues imborrable. Yo, toda mi experiencia como fotógrafo, de alguna manera esa visión del arte se la debo a ese momento que vivimos en Cali, que era muy importante. Pues pienso que era una ciudad con un movimiento cultural muy importante, que nos dejó pues a nosotros toda esa experiencia. Yo con Federico, con Paquico, hemos hablado mucho sobre la importancia de que hay que continuar con ese trabajo de Ciudad Solar a través del cine y toda la escuela que él está haciendo. Y pienso que eso para nosotros ha sido como una semilla que sigue brotando todo el tiempo. O sea, mi trabajo que he hecho, pues de alguna manera se lo debo, pues de alguna manera a Fanor, que me ha inducido a tener una mirada un poco más objetiva frente a la realidad y hacer como un trabajo sobre la reportería más cercana a todas esas vivencias que hemos tenido. Pienso que ha sido muy importante todo ese trabajo que hemos hecho. Fernando. Sí, a mí me parece muy importante, o sea, como buscar la estructura fuerte que se generó en ese momento, y considero que es por la variedad de actividades artísticas que se fueron reuniendo. Se fueron reuniendo para que, de una u otra manera, además de ser autodidactas, se estaban en un laboratorio produciendo y de una u otra manera no era gratuito que estuvieran en el colectivo, estuvieran escritores, fotógrafos, artistas plásticos, escritores, poetas, que estuviera una serie de personas que de una u otra manera en la actividad cultural hace más fuerte siempre y cuando se integren y haya una fortaleza también, que de pronto esa fortaleza, muchas personas dicen sobre Ciudad Solar, estuvo muy poco tiempo, ¿sí? Inclusive en 2 periodos, muy poco tiempo, pero con eso, mejor dicho, se sobraron. Si realmente, hubiera habido participación en el tiempo de la producción y demás, mejor dicho, hubiera sido impredecible, incalculable. Y también me parece importante esa pasión con que se hacían las cosas, de una u otra forma también fue una fortaleza para los artistas de ese momento, de esa generación. Pasión
la cual es un ingrediente súper importante en la creatividad artística, y que los que seguimos generacionalmente fuimos logrando aprender y aprehender la pasión, porque de una u otra manera en aquel momento no solamente se pensaba en la plata, cuánto me voy a ganar, no, era una cuestión pasional que permitía producir, y ya en mi generación fuimos aprendiendo de esto, pero de una u otra manera la parte de remuneración económica también es parte de esos logros que se pudieron adquirir hacia el respeto de la actividad artística y cultural. O sea, esos pilares, la integración de las actividades artísticas y la pasión para realizarla, me parece que es fundamental, y hoy lo estamos viendo en las producciones que podemos poder disfrutar en el presente. Dice, en palabras de Mayolo, dice que vivían del cineclub y que cuando no funcionaba, le voy a preguntar un poco a Diego eso, porque Diego estaba contando que a él le tocó organizar un poco eso ahí del cineclub. Decía Mayolo que vivíamos del cineclub y que cuando era malo, porque a veces las películas que escogía Andrés Caicedo no daban plata, entonces les tocaba comer chontaduro. ¿Usted se acuerda de eso, Diego? ¿Cómo era esa película? ¿Le tocó vivir eso o no? Pues hombre, yo vendía el periódico Voz Proletaria a la entrada del cineclub de Andrés Caicedo, y era el secretario de prensa que más militaba en aquella época en el Partido Comunista, pecados de juventud, como decía Enrique, el secretario de prensa que más periódicos vendía, pero entonces nunca tuve, digamos, un papel protagónico en el partido, porque nos veían como los marihuaneros, los locos, los artistas. Pero bueno, en fin, a mí lo que me parece importante de todo esto es que en ese momento se estaba dando como una especie de resistencia cultural y artística a un cambio que se vino en Colombia, que nos transformó enormemente y que trascendió, digamos, todas las capas sociales, que es la cultura mafiosa. Yo creo que de alguna manera fuimos derrotados en esa resistencia, porque lo que vivimos hoy pues es una cultura mafiosa impresionante, y en Cali, en donde en los barrios populares no solo las altas clases sociales que se han mezclado y se han beneficiado, digamos, de esos dineros, porque un narcotráfico tan grande, ¿dónde está ese dinero? No está bajo el colchón. Entonces creo que estamos viviendo un momento cultural muy difícil, y que aquella época fue una época de resistencia que habría que revivir. Yo recuerdo que nosotros en el movimiento de teatro, por ejemplo, teníamos una voz, un lugar en todos los festivales internacionales de teatro, porque hacíamos un teatro con un lenguaje muy contemporáneo y muy actual, pero hablando de nuestra propia realidad y recogiendo nuestras tradiciones culturales. Entonces hablábamos con voz propia, y me parece muy importante ese encuentro pues entre los diferentes artistas de las diferentes áreas artísticas, los pintores, porque además en el teatro se juntan digamos todas las artes. Alcántara hizo alguna vez una escenografía, los músicos hacían la música, en fin, los escenógrafos, los escritores proponían cosas, etcétera. Entonces había todo un movimiento del cual hizo parte Ciudad Solar, muy importante, que era un movimiento de resistencia artística, cultural, que creo que en este momento del país, donde hay tanta violencia y tan poca sensibilidad con lo que estamos viviendo, las muertes, las masacres que vemos casi de manera cotidiana, es muy importante retomar, digamos, esta resistencia artística y cultural, el diálogo entre las diferentes culturas, en esta diversidad cultural tan grande que tenemos en Colombia, volver a tener una voz a nivel internacional. Entonces me parece que Ciudad Solar fue muy importante en ese encuentro de los artistas, en esa resistencia que se estaba realizando en ese momento por parte del arte, ¿no? Muchos jóvenes, como lo dije ahora, fuimos rescatados y nos integramos socialmente gracias a que cogimos el camino del arte.
creo que es muy importante en este momento que se vuelva a pensar en que la cultura es una forma como podemos salir de esta catástrofe nacional que estamos viviendo. Eso es lo que pues, para mí Ciudad Solar fue muy importante, sobre todo en el aspecto de la fotografía, que es una profesión que he llevado paralela a mi trabajo como actor y como director de teatro. Y es un recuerdo enormemente de mucha felicidad, de mucha creatividad, de mucha satisfacción, viviendo con muchos problemas económicos. Alguna vez tuve que dormir en Ciudad Solar porque me quedé sin poder pagar un apartamento y me acogió Ciudad Solar, Hernando Guerrero. Entonces creo que fue una época magnífica que sería bueno que pudiéramos pensar en que un día volvamos a ser una potencia cultural como la fuimos en ese momento, que de alguna manera lo seguimos siendo, pues, pero ya no hay esa explosión artística. Por ejemplo, los festivales de teatro nacional en todas las regiones del país, había festivales regionales y que se juntaban en un festival nacional en Bogotá. Esos festivales, pues, ese movimiento de teatro fue muy fuerte y estuvo en todos los pueblos, regiones. Era impresionante la explosión teatral en ese momento, acompañada, por supuesto, de todos los artistas de las otras áreas, ¿sí? Y creo que eso se ha ido muriendo. De alguna manera, el Festival, digo yo, Iberoamericano de Teatro, nos convirtió en espectadores después de ser protagonistas de la escena internacional, ¿no? De protagonistas de la escena internacional nos convirtió en espectadores de la escena internacional. Entonces creo que es muy importante ahora, una de las tareas que habría hacia el futuro es volver a poner el arte y la cultura en primer término para darle alternativas a los jóvenes, despreciar su rebeldía, ¿no? De poder integrarse socialmente sin renunciar a su rebeldía. Creo que ese papel lo jugó Ciudad Solar, lo jugó el Cineclub, lo jugó Andrés Caicedo, hablando de nuestra realidad, de la realidad de nuestros jóvenes, mostrándole al mundo lo que vivíamos aquí. Y tengo un recuerdo magnífico de aquella época, que fue muy importante en todo el desarrollo posterior de mi vida artística, ¿no? Son Tiro al Blanco y Aquelarre, las dos revistas que salieron de allí, ¿no? Hablando de edición de impresos. A ver, alguien que me corrija ahí. Son dos revistas, Tiro al Blanco, que ya la mencionaba Paquico. Sí, adelante, Paquico. Bueno, Aquelarre fue una revista que surgió con esas alianzas, como dice Diego, de vincularse estudiantes de la Universidad del Valle que llegaban a Ciudad Solar. Entonces, los estudiantes de arquitectura, ¿sí? Dieron la idea para que en Ciudad Solar se consolidara en su momento, en los años 71, la revista Aquelarre, donde varios participantes del grupo de la Ciudad Solar, como Andrés, Hernando, yo hacía unos dibujitos de una tira cómica que se llamaba El Hombrecito, y así otros escritores nuevos de la Universidad del Valle se vincularon a esta revista, ¿sí? Esta revista fue la fusión de Ciudad Solar con la Universidad del Valle. La otra, que fue Tiro al Blanco, esa revista era fundamentalmente, surgió del grupo de escritores donde estaba Garramuño, bueno, y otros poetas de Cali en el otro momento, que en alianza con el apoyo de Punto Rojo, que era un movimiento de escritores a nivel nacional, Arturo Alape, Isaías Peña, bueno, una cantidad de escritores de diferentes lugares de Colombia, ¿sí? Nos consolidamos para la realización de esa revista, ¿sí? Y como ha pasado en muchas ocasiones en Colombia con las revistas, pues dejan de existir, así como la revista de Ojo al Cine, que duró un tiempo, de pronto desaparece, ¿no?
Son revistas que cumplen su ciclo, ¿sí?, de trabajo, de acercamiento de los escritores, de los artistas, y que se consolidan en su momento, luego desaparecen. Las únicas que no desaparecen son las revistas comerciales, pues, ¿no? Pero a nivel de las artes siempre ha sucedido eso con la revista. Ciudad Solar cumplió un ciclo entre nosotros, pero siguió repitiendo, como dice Diego, como una resistencia. De todas maneras quedó como el gran ejemplo para nosotros y para muchas generaciones con relación a lo que pasa, ¿sí? Entonces, estas revistas cumplieron su misión, fueron importantes y siguen ya como referente histórico para los investigadores con relación a lo que pasó en ese movimiento. Y es que lo menciono, maestro, porque justamente estaba hablando Diego de esa necesidad de que ese ánimo revolucionario, rebelde, que era tan notorio allí en Ciudad Solar, pues que se pueda replicar hoy día en todo este movimiento social que está viviendo Colombia, que es un poco, yo creo que sí está sucediendo. Y le voy a saludar a un invitado que viene, que supuestamente era el que iba a hacer la presentación hoy, era el turno de Simón Velázquez Nichols. Pero justamente porque es que estaba hablando Paquico antes, más adelante estaba hablando de que fue el maestro, el poeta de la publicidad Hernán Nichols, que les dio una manito por allá para financiar justamente todos los propósitos de Ciudad Solar. Simón, un poco, esa pregunta de la rebeldía de que pide Diego que suceda hoy día, que esa rebeldía que además culturalmente hace falta, a mí me parece que una de las cosas que más notoria se ve es en lo impreso. Y en una publicidad un poco de pronto más intransigente o más, digamos, rebelde, no intransigente, pero digamos que un poco más que ponga contrapeso a todo lo que estamos viendo. Y salúdelos ahí a los maestros de Ciudad Solar. Primero un saludo muy grande, muy fraterno, y además pues yo iba a hacer la presentación, pero me pareció que vos eras el idóneo porque estaba en este momento muy motivado y fue el que organizó todo esto y me pareció que era mejor que lo hicieras. Ya hablando del tema de justamente la literatura y la poesía, porque mi abuelo era un poeta y también decía que los poetas son un poco profetas también, y entonces él hablaba que la publicidad era el servicio militar de la literatura. Entonces, en los eslogans, en hablar en esas frases cortas y en esos pequeños mensajes, comprometía a las empresas a hacer ciertas cosas que tenían que hacerlo. Entonces, por ejemplo, Carvajal hace las cosas bien, pues evidentemente Carvajal tenía que hacer las cosas bien y no podía... Por favor, publicidad no pagada. Pero bueno, es como para dar ejemplos, o bueno, cierta empresa de pollos no tiene presa mala, para decirlo de esa manera, entonces no puede tener ninguna presa mala. Y bueno, también un banco también que habla mucho de protegemos por naturaleza. ¿Cómo va a comprometer a un banco a que en realidad tenga que proteger por naturaleza? Eso, digamos que fue importante porque llevó a la literatura y a la poesía al compromiso de las empresas y hacer que no fueran a hacer, digamos, algo diferente a lo que debería tener una razón social, una razón de ser. Igualmente, pues él siempre fue, según lo que conozco, pues, y lo que me ha contado mi familia, en Ciudad Solar, era como uno de los promotores que también le daba trabajo, por ejemplo, como scripts y como copies, a muchos de los que trabajaban ahí, a los que hacían su activismo, como Andrés Caicedo, bueno, y también a Gonzalo Arango, entiendo que también, aunque no hizo parte de Ciudad Solar, pero también estuvo ahí en esa época. Y digamos que la literatura para mi abuelo y era una forma de... Él tenía un seudónimo, ¿no? Él era Hernani, no era Hernán, sino Hernani en sus escritos, y desde ese lugar también hacía mucho activismo político y bueno, la literatura y la poesía para él fueron formas de expresión y además de profecía y profetar, digámoslo así. Miren que estaba hablando justamente Paquico y ya lo han puesto el tema también Diego, que por allá estaba Punto Rojo, estaba Arturo Álape, estaba el maestro Isaías Peña, que su taller de escritores de la Universidad Central, en el que yo participé antes cuando era gratis, o sea, hace bastante años, hoy día ya hay que pagar por eso, es uno de los mejores talleres de formación de escritores, pero esta pregunta se la voy a pasar a Sebastián Ospina, porque Sebastián, que era como el que andaba por ahí, caminando el mundo y como que alrededor, era el satélite de la Ciudad Solar, y entonces
cómo por allá estaba Punto Rojo, estaba los movimientos de Medellín, y usted fuera de eso se va, también como un poco hizo el maestro Guerrero, usted se va por allá a buscar, me contaba que usted estuvo una época en Bogotá. ¿Cómo se veía desde Bogotá? Luego usted se va para Boston. ¿Cómo se veía desde por allá todo ese movimiento artístico que estaba pasando a partir de Ciudad Solar? Sebastián. Bueno, yo debo mencionar la aparición de la película Agarrando Pueblo de Mayolo y Sebastián, activa la cámara, por favor, Sebastián. Sí, me entró una llamada y se desconectó esto. ¿Cómo se activará esta cuestión? Vamos a darte la oportunidad y para que Jonathan te guíe un poco. Sí, vamos a un segundo. A ver si Sebastián se conecta. Bueno, pero esta misma se la paso bueno, Paquico, le acaban de comentar la referencia. A ver si ya está Sebastián. Sebastián, pero necesitamos que actives la cámara. Paquico, Hernán Nichols, ahí lo estaban mencionando, aquí tiene al nieto de Hernán Nichols, algo ahí como para compartir, para recordar. Bueno, pues sí me acuerdo mucho del nieto, de la hija, de una de las hijas de Hernán que estudió precisamente, se vinculó a estudiar en la Escuela de Cine en Cali. Ella se llama Juana Pavón, pero bueno, es la nieta. Pero de todas maneras, los recuerdos más hermosos con Hernán es que fue nuestro aliado para precisamente acercarnos de alguna manera a la proyección, ¿sí? Y llegarle al público. Él fue nuestro publicista, digámoslo así, el creador de las frases, de los eslogans, ¿no? Inclusive Hernán en una ocasión, cuando estuvo vinculado al periódico El País, a Gaceta, siempre propició ese mensaje que hoy estamos sintiendo de lo que fue Ciudad Solar. Entonces, en alguna ocasión, y mientras él estuvo en el periódico como asesor, salían la divulgación y la importancia de lo que fue Ciudad Solar con los textos elaborados por él, porque como decía el nieto, ese mensaje, ese trasfondo que le propuso como que Carvajal hace las cosas bien, el eslogan de el mío, ¿qué nombre le ponemos a ese carrito que nos va a llevar a todos? ¿No? El mío, ¿cómo así? Sí, el mío. Y la repercusión. Él era un poeta de la comunicación, además era un gran escritor. Y para nosotros fue un aliado muy querido siempre, inclusive Gertián y Paquico, con el apoyo de Fernel y de Hernán, en algunas ocasiones hicimos fotografía publicitaria, que la hicimos a Hernán, toda esa orientación de cómo construir la imagen para vender, digámoslo así, al público, y que nos daba miedo como artistas pensar en esa palabra. Hernán nos decía, no, hay que vender la imagen de Ciudad Solar, hay que vender esto que se está haciendo, hay que vender, sí, así como la exposición que hizo Fernel, que Hernán le diseñó un poco, ¿no? La exposición sobre las prostitutas, ¿no? Que eso era aterrador que esa palabra funcionara, pero eso fue. Y gracias a eso, Ciudad Solar se llenaba todos los días a ver esa exposición de allá y así sucesivamente, ¿sí? No, el recuerdo de Hernán siempre ha sido importantísimo para Ciudad Solar, para mí y para todos. Entonces, ¿qué opina el nieto? Bienvenido y muy contento de estar aquí contigo y de que pues hagas parte también de esta familia, porque Hernán también fue miembro de Ciudad Solar. Ciudad Solar nació al lado de Hernán, fue nuestro acompañante mucho tiempo, ¿no? Así como el que fue productor que les mencioné hace un rato, ¿no?
bienvenido. No, pues muchas gracias. Además, creo que la que estudió en la escuela, Paquico, fue Juana Pavón. Que Juanita. Claro, y Juana es otra nieta de mi abuelo, de la hija mayor de Claudia Nichols. Y bueno, no, pues muchas gracias. Yo la verdad siempre he sido muy seguidor de la historia de los años 70, siempre me ha parecido increíble en Cali. No solamente Ciudad Solar, sino también Caliwood, como Anasi. Ya Ospina iba a hablar un poco de justamente esa película tan importante como es Agarrando Pueblo. Haciendo también un poco de pornomiseria, justamente esa crítica social al cine, bueno, toda esa situación y bueno, a mí la verdad me gusta mucho siempre que conozco gente de ese espacio y digo mi nombre y mi apellido, siempre me reciben muy bien y eso me ha gustado mucho y además me hace sentir muy orgulloso de mi abuelo y de mi familia porque digamos que marcó una época en Cali que creo que pues es importante y no solamente importante para pues digamos para Cali sino también para el arte colombiano, porque de ahí nació un montón de movimientos más que justamente pues vemos que todos están regados por el mundo, o sea, en Nueva York, Bogotá, Medellín, en otras partes en donde están llevando lo que fue Ciudad Solar y un poco también lo que mi abuelo quería, que era vender esa idea de que el arte y además el arte caleña y el cine caleño eran muy importantes, aunque él no era caleño, ¿no? Pero pues igualmente ya después de vivir toda su vida aquí pues también se volvió caleño porque además uno no es de donde nace sino donde lucha. Correcto. Muy bien. A mí me parece que es importante resaltar, por ejemplo, dentro de esa magia que tiene el arte y la cultura, es que debe aportar, y de por sí, por naturaleza, aporta a los cambios sociales. De una u otra manera, en ese momento habían unas condiciones muy particulares a nivel social, a nivel económico en Colombia, que permitían eso, ¿no? Como cerrar, atiborrar, o sea, con una cantidad de información errada y llegar y romper toda ese cerco y manifestarse a través de la herramienta artística como en una parte muy importante que es la parte política y social. Diego lo comentaba ahora, era utilizando la resistencia. Y a mí me parece chéverísimo que se hable, Simón, que eran poetas, ¿sí, Hernán? Poetas profetas. Y resulta que en ese momento Ciudad Solar estaba siendo, como colectivo, estaban siendo poetas del arte profetizando. ¿Por qué? Porque hoy en día, después de 50 años, seguimos viviendo la resistencia de los jóvenes actualmente. Entonces, eso quiere decir que esa resistencia realmente va a permanecer siempre y cuando haya conciencia artística dentro de la sociedad. Y, por supuesto, cuando decimos que tenemos también una perspectiva que las cosas se deben de hacer por diversión, como lo decía anteriormente Paquico, era por divertirse, por pasarla chévere, como buen ingrediente de los caleños, pasarla rico, pasarla chévere, también es eso lo vemos hoy en día, que nosotros podemos llegar a hacer arte, podemos llegar a hacer actividades diarias para divertirse sabroso, para vivir sabroso. Bueno, entonces esa resistencia y todo esto había que hacerlo de una manera de calidad, una resistencia de calidad, y para ello era básicamente que esos artistas, esas personas que se manifestaban en estas actividades, precisamente, como decía mi madre, las cosas se hacen bien o no se hacen, y la hicieron muy bien. Por eso también me llama mucho la atención, no sé cuál de nuestros participantes puede relacionarse a por qué el nombre Ciudad Solar, a qué puede obedecer, porque, mejor dicho, todavía nos impacta mucho el nombre, nos sigue retumbando en la cabeza Ciudad Solar. ¿A qué puede obedecer? A ver, ¿quién alza la mano por ahí? Bueno, el Ciudad Solar, ¿por qué? Según la cultura calima, Cali
se debería llamar la ciudad del sol, ¿sí? Un diseñador lozano, el indígena que trabajaba en cartón de Colombia, él fue nuestro diseñador del logotipo que tiene que ver con el yin y el yang, que es un equilibrio, ¿sí? Como una mandala, y investigó ¿por qué el nombre? Porque Cali se debe llamar la ciudad del sol, que ilumina, que llega, que aquí llegan, inclusive el referente de Diego Vélez, que dice que en un momento muy complicado, pues él pudo llegar y ser habitante de Ciudad Solar. Vinieron muchas personas de América del Sur a habitar, a llegar, y llegaban a Ciudad Solar y se estaban un tiempo determinado, los dejamos llegar en su momento. Ya después los espacios se llenaron de talleres de diferentes áreas de la expresión artística, entonces ya no solamente pudimos estar ahí los que estábamos viviendo, Andrés, Miguel, Paquico y Hernando, ¿no? Más yo lo llegaba a veces, que casi siempre venía de Bogotá, él también llevó su colchoncito ahí que servía de sofá en las reuniones que hacíamos allí. Sí, entonces ese nombre fue por eso, porque Cali se debería llamar la ciudad del sol. Y para nosotros repercutió muchísimo esa solidaridad del sol, de la luz, ¿sí? Para que llegaran todos con la luz y pudieran reflejarla. Esa era como la simbología del nombre. Un montón de simbolismos ahí. Vamos para ya entrar al cierre y para pasarles la voz a los maestros para que hagan su cierre. Entre ustedes queremos que hagan una charla entre Paquico, entre Gertián y entre Diego Vélez, porque Sebastián parece que está ahí cortado, de despedida. Pero antes de que ustedes hagan esa despedida, esa tertulia, ya que queremos verlos charlar un poco ahí a ustedes, a los maestros, les vamos a dar una pildorita a los caleños de hoy de las piezas que salían de esa ciudad solar. Y pelearon tanto que al final llegaron a una conclusión para salvar el hogar, volver a ponerme el despertador al lado de mi pobre oído. Yo berría y pataleé, pero me lo pusieron. Y yo no quiero ponerme a recordar ahora ninguno de los días que siguieron porque no quiero, porque lloro, que no me veo linda cuando lloro, que no me gusta. Me levantaba como una sonámbula, me salieron unas ojeras de este tamaño, no hablaba con nadie en el bus. Perdí religión con la madre Sardi, que es la madre más bonita que conozco. Me la pasaba con la cabeza hundida, con la cara muerta. Lulita, mi mejor amiga, me dijo un día que me estaba pareciendo más y más a un cuervo. Pero desde que estoy de novia de Miguel Ángel, todas mis desdichas han terminado, porque él me llama a las 5:30 en punto, día de colegio, y de 8 a 8:30, sábados y domingos. Me llama y me dice cosas lindas y yo le digo que lo quiero. Y le canto canciones como todas las noches sueño que me arrullas. Esa pues, que bueno, ahora sí abramosle los micrófonos a Gertián, a Paquico y a Diego, por favor, maestros, con esa piecita que los invito a comentar que estábamos viendo. Háblenos de la actriz y pues de esos angelitos empantanados para hacer el cierre, y ustedes tómense la palabra, por favor, a ver cómo tertulian nuestros ciudad solareños. Bueno, pues muy sorprendido de volver a ver a la mamá de mis hijos, la mamá de Satiana y de Ernesto, la actriz, nuestra primera actriz en Ciudad Solar, con ese monólogo que me acuerdo mucho de los ensayos y ensayos de Pilar con Andrés con Pilar allí, insistiendo en que tenía que ser, o sea, fue un ejercicio práctico del aprendizaje del uno y del otro, con todo el amor y con todo el cariño de querer hacer esa película, ese personaje de Angelita y Miguel Ángel, ¿sí? Y alrededor de, precisamente, de Ciudad Solar, vale la pena hablar de las mujeres, porque estaba Pilar y estaba Mirta García, que fue la compañera de Hernando y que también tuvo una hija
con Mirta, que ella después se fue al Ecuador, Hernando como se fue de viaje y todo, y se quedó allá, pues ella viajó. Entonces ese recuerdo es muy importante, inclusive Gertián y Diego, ¿sí? La conocieron y fue una mujer muy hermosa. Después ella se volvió fotógrafa, ¿no? Pilar también fue una fotógrafa, hizo parte de los fotógrafos, de las mujeres fotógrafas de la ciudad de Cali, ¿sí? Hicieron exposiciones en Colombia, en otras ciudades, ¿sí? Que desafortunadamente también ya falleció. Y yo pues tengo otra familia muy hermosa, muy joven también, como la de Ciudad Solar, pero muy diferente, que es con Julie, que es la cofundadora de la Escuela de Cine, que ahora estamos aquí en Caicedonia, y del otro hijo, hermanito de Tatiana y de Ernesto, que se llama Lautaro, que es músico, que es fotógrafo, que es el que somos una trilogía, ¿sí? Como en Ciudad Solar, pero aquí en Caicedonia, en la ciudad centinela del Valle, y además virtualmente, porque Ciudad Solar ya evolucionó, y que no es solamente en cada uno de nosotros, sino en el caso mío, que también no solamente dictamos talleres o diplomados para que la gente aprenda a hacer cine, sino presencial, sino virtualmente también. Es un gran recuerdo de Pilar, pues para que nos llega al corazón, al alma de los aquí presentes seguramente. ¿Qué opina Cristiano? Pues yo pienso que deberíamos hacer como una recopilación de toda la historia de Ciudad Solar, Ciudad Soñar, porque pienso que hay mucho material que podemos aportar para que quede en la memoria y hacer como una revista, un libro pequeño donde podamos recopilar toda la historia para que la gente realmente sepa cuál fue la influencia de Ciudad Solar en el movimiento cultural de Cali, quiénes fueron sus integrantes, en dónde estamos ahora, y lo que estás haciendo vos, Paquico, pues con la Escuela de Cine, pues me parece como la prolongación del sueño de Ciudad Solar, Ciudad Soñar, y tiene que seguir siendo así, además como un movimiento, con un pensamiento alternativo, progresista, demócrata, ¿cierto? Pienso que Ciudad Solar deja un legado gigantesco que vos lo estás prolongando. Pues yo podría aportar mucho material fotográfico y vos también lo tenés. ¿Qué opinas? No, eso que estás diciendo es importantísimo. Invitamos a nuestros a las personas que nos han invitado del Canal 2 para que se sumen a esta idea que está hablando Gertián y que yo pues también creo que vale la pena y hablar con Julián, el director de la biblioteca Centenario, Julián Chalo Rojas, que están como cercanos también a que se haga un evento ya mucho más importante, donde se rescate más la memoria con una exposición de fotografía, con obras tuyas, con obras de Diego, de Eduardo, de Paquico, ¿no? Y que eso se vuelva después, esa muestra se convierte en un libro con el aporte del nieto de Hernán y de otros escritores que puedan escribir, y además la cantidad de archivo que yo tengo y Miguel también, ¿sí? de escritos y de historias sobre Ciudad Solar. Eso sería una belleza, la recopilación, porque está, como dice Gertiana, a mí me parece que es importante hacer un libro de la historia ya de Ciudad Solar, como gestores, como ejemplo, digamos, para todas las generaciones de lo que fue ese movimiento cultural. A mí me parece importantísimo a nivel de cine, de la fotografía, de las artes plásticas, teatro, la literatura y todo. ¿Qué dice Diego? A mí me parece muy importante la propuesta de Gertián, yo creo que eso hay que hacerlo, pero yo le agregaría otra más,
que hagamos una reunión presencial en Cali, coordinemos para ver cómo podemos encontrarnos todos a charlar y grabar y hacer fotos de esa reunión, porque sí me parece muy clave el encuentro. Yo hacía años no veía a Paquico, lo vi la imagen, no pude ver la imagen de Hertián, no sé cómo está ahora, ya setentón. Paquico tiene pelo blanco, no sé cómo me ven a mí a los 71 años, pero han pasado muchos años, sería bueno volver a vernos ya en esta edad y ver cómo estamos, porque son amistades que, bueno, que hace años que no nos vemos, yo vuelvo a hablar con ustedes, a oírlos y todo, y siento como si fuera ayer. O sea, la amistad y los vínculos que se quedaron están absolutamente vigentes y vivos, y sería magnífico un encuentro, ¿sí? Hay otra persona que yo creo que podríamos, que no se ha nombrado, Carlos Duque, que era de la cuerda de Hernán Níquez, que también participó mucho de todo este movimiento, hizo aportes, diseños de afiches y cosas. Pero bueno, no, me parece magnífico este encuentro, y qué lástima que sea solo virtual, y ojalá podamos encontrarnos presencialmente y ver cómo hemos envejecido. Pues la verdad que la invitación, maestro Paquico, y a Hertián y también a Diego y Sebastián, que anda por allá en Nueva York, ya lo recuperamos ahí, ya estamos cerrando. Pues esa va a ser la propuesta, vamos a esperarlos aquí en Cali, a ver cómo se reúnen, porque imaginamos que se van a reunir aquí en Cali, de pronto por allá al frente de las Mercedes o allá en el Peñón, pero tenemos que tenerlos aquí porque definitivamente lo que han propuesto hoy es una escuela. Para nosotros es escuela solar. Y es importante que la misma Cali, y por los momentos que estamos atravesando, como decía Diego, es importante hacer esta referencia a Fercho. Sí, eso de reunirse. Ahora que hablaban del colchón, cuando uno no tiene dónde dormir, ¿a quién recurre? La familia. Esa integración de nuevo, realmente aquí en el Canal 2 y a nivel personal, quisimos realizar este programa precisamente por lo mismo que decía Cristian, poder llegar a reunirnos poquito a poco, pero yo personalmente lo hago en agradecimiento a lo que le aprendí a estas personas que he nombrado, Paquico, Diego, Mayolo, Enrique Buenaventura, y pues indirectamente con Miguel González, Horacio Benavides, que también participó, y es precisamente trasegar que tuvieron ellos, lo recibo y en agradecimiento a todo ese aprendizaje que obtuve de ellos directamente. O sea que yo me considero como de cierta manera hijo de Ciudad Solar, porque recibí la información directa de ellos, y tenemos también a Simón como nieto de Ciudad Solar. Entonces esto es muy curioso y muy rico, ¿no? Muy chévere, porque nos permite no dejar que muera esa memoria. Es importantísimo. Ciudad Soñar, y pues todos somos muchos hijos de lo que sucede, de ese movimiento, hijos culturales. Hay un montón de proyectos artísticos que se han hecho. Sebastián, rápidamente, lamentablemente perdimos mucho a Sebastián, pero por favor, Sebastián, despídete de este fraternal encuentro de Ciudad Solar. Sebastián. Bueno, muchas gracias por haberme convidado a esta reunión de unos cuantos viejos amigos y rememorar épocas muy importantes en nuestra vida y muy importantes en esa generación de los 70s que pretendió cambiar el mundo, y de donde surgieron grandes obras, tanto cinematográficas, fotográficas, pictóricas, etcétera. Y Ciudad Solar es definitivamente un sitio de convivencia, de convocatoria de los personajes de esa generación de los 70s. Pues muchísimas gracias a todos, de verdad que estamos muy honrados, muy agradecidos. Simón. No, nada, muchas gracias a todos, y además también reconocer la importancia que es esta Ciudad Solar y esta ciudad de Cali, que es una Cali calentura siempre, y en su locura y hermosura siempre nos trae cosas hermosas, y desde los 70 nos viene trayendo cosas hermosas. Es más, los 70 se parecen mucho a lo que es ahora,
porque estaban esos 70s en un momento convulso de una especie de paro nacional donde mataron muchos estudiantes y donde nacieron muchos movimientos artísticos como ahora. Yo creo que se parece un poco Entonces, momento coyuntural para ustedes, señores de Ciudad Solar, que hoy los trajimos a propósito de este tiempo justamente que estamos viviendo, de este Canal 2 que trata de ser eso, un canal de nuestra gente. Pues hasta aquí llegamos. Bueno, fíjate, Néstor, que Cali se conoce como la ciudad de la salsa, pero realmente lo que nos proporcionó esta generación de los 70 fue la capital de la salsa. Ahora es la capital del sueño. Y de la resistencia. Eso, correcto, del sueño, resistiendo por una Cali más justa y un país más justo. Entonces, esa es la capital del sueño, porque capital de la salsa, pues bueno, ya sería otra discusión y otro programa respecto a eso. Entonces, pero me parece importante lo que ha comentado Sebastián de la parte musical que incidió en todo esto, y en ese próximo encuentro presencial, como ha sido sugerido, chévere poder hablar de todos esos ingredientes de la música, también de la política, en fin, de todos esos momentos. Entonces, yo los invito, Cali, la capital del sueño. Nos iríamos hasta las 10 de la mañana encantados. Una última toma ahí de todo el combo, por favor, para ver a los maestros, para que nos hagan así hasta luego, porque nos vamos cantando con todos ellos. La alegría de haberlos visto. Hasta luego, maestros. Placer, mucha suerte. Hasta luego a ustedes, Canal 2, aquí el canal de nuestra gente.